Cuando lo que Dios hace no tiene sentido. Cuando lo que Dios hace no tiene sentido. Creo que fue en la década de los 90, finales de los 90, que el doctor James Dobson, o principios de los 90 me parece, que el doctor James Dobson escribió este bestseller, justamente llamado así, Cuando lo que Dios hace no tiene sentido. Y justamente aborda diferentes situaciones que tienen que ver con el sufrimiento, con el dolor, porque una y otra vez creo que vivimos en este mundo tan desafiante que muchas veces nos confronta con el dolor, nos lleva al dolor. Hay diferentes fuentes o diferentes orígenes del dolor. El sufrimiento, el dolor, vienen a veces por nuestra propia maldad, nuestras propias malas decisiones. Muchas veces tomamos malas decisiones y esas malas decisiones nos traen mucho dolor. Nos enfrascan en unas situaciones bien complejas, bien difíciles. Y luego, pues, no nos gusta aceptar nuestro error y terminamos culpando a otros. Casi siempre culpamos a nuestros padres, ¿no? Que ellos siempre tienen la culpa de nuestros fracasos. A veces culpamos al medio ambiente o a los amigos, a las personas que nos rodean. Culpamos a la sociedad, culpamos al presidente también, culpamos a no sé, a la ONU, en fin, ¿no? O sea, echamos culpas por todos lados. Perdóname, sé que estoy diciendo un poco ridículo, pero no nos gusta aceptar que nuestros errores nos llevan al sufrimiento. A veces también sufrimos por el pecado de otros o por la maldad de otros. Sí, aquella mujer que es golpeada por un hombre celoso y alcohólico, lastimada por ese esposo que tiene, pues en una parte sí es su decisión, pero en otra parte es la maldad de ese hombre, la perversidad que hay en su corazón, la inseguridad. Y entonces el dolor pasa porque otra persona con su propia maldad nos hace daño. Y has visto seguramente algunos de estos películas de personas que han sufrido algún accidente por algún alcohólico que está manejando un automóvil y sale y entonces choca con una persona o una familia que iban por la misma carretera. Entonces la maldad de otros también nos causa dolor. Pero también hay otra fuente de dolor o fuente de aflicción o fuente de sufrimiento. Y ese es justamente toda esta maldad que hay en el mundo. Y arriba de esa maldad en el mundo hay alguien que está, vamos a decir, moviendo los hilos de esas personas malas que están buscando hacer daño a los hijos de Dios. Jesús lo advirtió. Él dijo: bienaventurados o dichosos serán cuando por mi causa los vituperen, los persigan y digan toda clase de mal contra ustedes mintiendo. Gócense y alégrense porque su recompensa es grande en los cielos. Y luego agregó: porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de ustedes. Así que también hay sufrimiento por ser un hijo de Dios que quiere ser congruente y quiere ser fiel a los principios de Dios. Entonces necesitamos estar conscientes que también esta maldad, este desorden en el mundo, pues está atentando contra los hijos de Dios.
Déjame leerte el texto siguiente, para que nada más te des una idea de que no estoy hablando nada más así en el aire, sino el texto de la Biblia nos da para comentar sobre esto. Mira, dice, es verdad que algunos anuncian a Cristo por envidia y rivalidad, pero otros lo hacen con buena intención. Algunos anuncian a Cristo por amor, sabiendo que Dios me ha puesto aquí para defender al Evangelio. Pero otros lo hacen por interés personal y no son sinceros, sino que quieren causarme más dificultades ahora que estoy preso. Pero, ¿qué importa? De cualquier manera, con sinceridad o sin ella, anuncian a Cristo, y esto me causa alegría. Y todavía me alegraré más, pues yo sé que todo esto será para mi salvación, gracias a las oraciones de ustedes y a la ayuda que me da el Espíritu de Jesucristo. Te estoy leyendo Filipenses capítulo 1, versículos 15 hasta el 19, en donde, en forma resumida, Pablo, el apóstol, ¿te acuerdas que estamos leyendo Filipenses? Dice que unos predican a Cristo sí por amor, muy, muy honestos, muy fieles, muy verdaderos. Están predicando a Cristo por amor, pero hay otros, algunos otros, que están predicando a Cristo por envidia, por rivalidad, por interés personal, por llevar agua para su molino, por sacar ventajas. Y esto pasaba en el tiempo de Pablo, siglo I. Esto no es nuevo. Lo que ves allí, esos youtubers que predican y hacen cosas y hacen anuncios así espectaculares y tratan de llamar la atención. Eso no es nuevo. Desde el tiempo de Pablo, por supuesto, no había nada de estos avances que ahora tenemos en tecnología, pero había toda esa perversión en el corazón de algunos que estaban usando el Evangelio para sus propios beneficios. Y esto también causa sufrimiento. Pero una vez más, te digo que Jesús lo había advertido. Había advertido que algunas personas iban a perseguir a sus hijos, iban a perseguir a sus seguidores, iban a tratar de destruirlos. De hecho, el mismo San Pablo, si tú lees su historia, Hechos capítulo 9, él empezó a ser seguidor de Jesús gracias a que antes era un acérrimo enemigo del Evangelio. Y él pensaba que era una persona muy, muy fiel a su religión si mataba a los cristianos. Participó incluso como autor intelectual de la muerte, del asesinato de el primer mártir de la iglesia llamado Esteban. Puedes leer esa historia en Hechos capítulo 9. Entonces, el sufrimiento también viene por ataques. Cuando tú intentas ser honesto y ser verdadero y ser un fiel seguidor de Jesús, puede ser que personas van a estar contra ti. De hecho, estuvieron contra nuestro Señor Jesús. Su misma familia, tú puedes leer eso en los evangelios, que su misma familia lo rechazaba. Pensaban que era un chiflado, un loco que decía puras tonterías un día Jesús estaba en un lugar ahí, en una comida, y se lo querían llevar sus familiares porque pensaban que estaba loco. Eso lo puedes leer en el Evangelio de Marcos. Se lo querían llevar porque pensaban que estaba fuera de sí. Decían, nada más está poniendo en mal a la familia. Entonces, el sufrimiento también puede venir de tu propia familia, de personas que piensen que estás loco por ser un seguidor de Jesús, de personas que no estén de acuerdo con que tú entregues tu vida a Jesús, seas un seguidor de Jesús. Pero
Eso lo hicieron con nuestro maestro. Esto ya es viejísimo, esto no es nuevo. Estos ataques contra los hijos de Dios y contra la iglesia no son novedad, ¿eh? Y no hay, vamos a decir, no hay novedad en esto y no se van a acabar. Por eso creo que es muy sabio lo que dice el pastor Miguel Núñez, este pastor dominicano, que dice: tenemos que preparar a nuestra iglesia para el sufrimiento. Tenemos que estar preparados, porque nuestro Señor Jesús de eso habló también muchas veces. Fue honesto, fue honesto cuando dijo: si a mí me han perseguido, también a ustedes los van a perseguir. Pero si han guardado mi palabra, también van a guardar la palabra de ustedes. Así es que necesitamos estar preparados, así como Pablo, que él decía: bueno, si algunos predican a Cristo por envidia o por sacar ganancia personal, pues ni modo. O hay otros que lo están haciendo por amor. De todas formas, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún más. Así es que bienvenido el sufrimiento cuando eres un seguidor de Jesús, porque así dijo Jesús: bienaventurados son, dichosos son, cuando por mi causa los persigan, los vituperen y digan toda clase de mal contra ustedes mintiendo. Gócense y alégrense, porque así persiguieron a los profetas antes que ustedes. Gócense y alégrense, porque su recompensa es grande en los cielos. Así que, hermanos, pues si tenemos que sufrir por la causa de Jesús, si tenemos que enfrentar adversarios y personas que no estén de acuerdo con que sigamos a nuestro Señor, pues ni modo, tenemos que ser congruentes con eso, con este llamamiento de Jesús. Te leo el final, este versículo, Mateo 5:11. Dichosos ustedes cuando la gente los insulte y los maltrate, y cuando por causa mía los ataquen con toda clase de mentiras. Alégrense, estén contentos, porque van a recibir un gran premio en el cielo, pues así también persiguieron a los profetas que vivieron antes que ustedes. Preparémonos, estemos preparados para el sufrimiento. ¿Oras conmigo? Señor Dios, a veces tu palabra no nos resulta tan agradable, no nos resulta tan cómoda, pero tu palabra es la verdad. Tú no dices mentiras, tú no engañas, tú solamente dices la verdad. Y si a ti te persiguieron, si a ti te injuriaron, si a ti te asesinaron, pues es posible que a los que somos tus seguidores nos toque seguir el mismo camino que a ti. Confesamos que no queremos, confesamos que tenemos miedo, Señor, confesamos que eso nos preocupa, pero también venimos contigo para decirte que tú llenes nuestras vidas con tu valor, con tu entereza, y que hagas tu santa voluntad con nosotros. Gracias por hablarnos. Gracias en el nombre de Jesús. Amén.